¿qué tal? Hoy vengo a hablarles un poco de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud, ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Pero entonces en el año de 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla, con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron los siguientes. En el año de 1215, la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628, la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. En 1789, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. El 10 de diciembre de 1948 fue adoptado y proclamado la Declaración de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 como respuesta de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos protegen la vida, la integridad, la seguridad jurídica, la propiedad, la dignidad, la igualdad y libertad. Los derechos humanos tienen 3 clasificaciones. La primera generación, derechos civiles y políticos. Se fundamentan en la libertad individual y están constituidos por aquellos que nacen con el individuo y su derecho a la defensa ante los derechos públicos, ante el Estado y sus instituciones. Estos surgen a partir de las declaraciones de los derechos del hombre y ciudadano luego de la Revolución Francesa. Esta nos dice que tenemos derecho a la vida, al honor, a la libertad, seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión. Nuestra segunda generación se fundamenta en la igualdad de los seres humanos y corresponde a los poderes públicos el facilitar el acceso efectivo del ciudadano a los bienes económicos, sociales y culturales. Este nos dice que tenemos derecho al trabajo, educación, salud, protección y asistencia de los menores de la familia y la vivienda. En la tercera generación nos encontramos que se les denomina derechos de los pueblos o de solidaridad y pueden ser reclamados por el propio Estado o grupos pertenecientes al mismo, quizás por otro Estado. Para el cumplimiento de las leyes requiere tanto del Estado como de la comunidad internacional. Claro está que involucrando el sentido de la paz más amplio, que nos dice que tenemos derecho al desarrollo, autodeterminación, al medio ambiente, a la paz. Dentro de los aspectos generales de 1991 y el 86, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista, fundada en el respeto y la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que integran, en la prevalencia del interés general. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y además derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. La ley de 1886, la Constitución, se dio a conocer el 5 de agosto y con esto la nación adoptó el nombre de República de Colombia. Durante el gobierno de Rafael Núñez, fue sancionada con José María Campo en el poder aboliendo el federalismo. Esta fue la carta política
nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue anulada por la Constitución del 91. La Constitución del 86 centralizada el poder ejecutivo a la Iglesia Católica, tenía el manejo de la religión y la educación y establecía el concordato con el mexicano para la atención de tierras de misión dentro del territorio nacional. Las negociaciones de paz en Colombia, en este proceso revisa el desarrollo de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, presentando atención al marco político en el que se desarrolla el proceso. En la primera parte se revisan las bases sobre los cuales del gobierno diseñó la negociación, así como el respaldo político que ha necesitado para iniciarla. También es contemplada el impacto del resultado de las elecciones legislativas de marzo y el de la campaña para la presidencia en mayo. En la segunda parte, se recogen los acuerdos que se han alcanzado y los acuerdos pendientes y sus implicaciones. Finalmente se señalan otras consideraciones que deben tenerse en cuenta para avanzar hacia la paz en Colombia. Mi nombre es Liliana.